Pues nuevamente buenas tardes a nuestra quinta sesión del Simposio de Neuroeducación. El día de hoy nos acompaña la doctora Lisette Tiburcio Márquez. La doctora Lisette Tiburcio, ella es paisana mía, ambos somos del 4 veces heroico Puerto Ciudad Llave de Veracruz. Y en Veracruz decimos que como en Veracruz no hay dos, y oí otra frase que dice, ya lo dijo el Santo Papa, solo Veracruz es bello, ¿verdad? Bueno, entonces, ella es licenciada en química por la Universidad Veracruzana, tiene estudios de ciencia en neurobiología por parte de la UNAM, presidenta de la Academia Cretana de Literatura Moderna, es fundadora de Mil Mentes por México Internacional, encargada del Departamento de Ciencias de Eureka Aprendizaje Acelerado. Doctorado honoris causa, posee un doctorado honoris causa de la Alianza Internacional de Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional México-Marruecos. Cuenta con diversas obras literarias publicadas y ha recibido en 3 oportunidades por sus obras el Premio Mundial a la Excelencia en las categorías César Vallejo y Águila de Oro. Muy bien, pues la doctora Lisette nos va a compartir sus aportaciones con la ponencia Impacto de la adicción digital en el cerebro adolescente, causas, consecuencias y la importancia de la conciencia familiar y educativa. Muy bien, pues con esto comenzamos. Doctora Lisette, le dejo el escenario, es suyo, yo apago mi cámara y micro, por aquí voy a estar. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Bienvenidos a todos en esta última sesión de este seminario de neuroeducación. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Comparto mi pantalla y vamos a darle presentar. Me voy a ir apurando porque creo que me emocioné muchísimo con los contenidos que quería yo compartirles y creo que tengo demasiadas diapositivas, pero voy a tratar de ser lo más breve, concisa con la información y espero que lo logre en ese sentido para que cumpla con el tiempo. Bueno, como ya lo dijo por aquí el doctor Flavio, mi ponencia lleva por título Impacto de la adicción digital en el cerebro adolescente, consecuencias en la importancia de la conciencia familiar y educativa. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ahí está. Antes de entrar de lleno a esta situación del adolescente y esta cuestión de la tecnología, quiero hacer una antesala dando aspectos importantes y muy necesarios sobre lo que es la adicción y cómo lo ha abordado de manera breve, pues las neurociencias. En, en el pasado, en siglos pasados, y no obstante, en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1930, por ejemplo, todavía se consideraba a un adicto una persona carente de moral, no una persona falta de voluntad, era una persona ociosa que no tenía nada que hacer. Finalmente la sociedad lo estigmatizaba, lo señalaba y a partir de ahí venían todas estas sanciones, muchas veces en un aspecto religioso, otras veces también en un aspecto pues jurídico, tratándolo como un malhechor, un malviviente. Sin embargo, gracias a los avances en las neurociencias, hemos podido entender que realmente un adicto es una persona con una enfermedad crónica y es una enfermedad crónica del cerebro. Y en ese sentido, el cerebro tiene una modificación que puede ir o que va más bien desde la modificación de los neurotransmisores, química, obviamente con un impacto hacia las estructuras y hacia el funcionamiento de ese órgano. Finalmente, bueno, podemos definir a la adicción basándonos, déjenme cerrar esto que me está estorbando aquí, basándonos en la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Y estoy resaltando precisamente esta palabra, actividad, aquí la estoy señalando, porque me voy a enfocar más adelante
en las actividades o en las conductas que llevan a las adicciones. Voy a hablar a grandes rasgos, qué sucede en el cerebro cuando hay una adicción. Para eso vamos a describir primero, de manera muy breve, lo que es el circuito de recompensa o el circuito de motivación. Finalmente, es un área, son varias estructuras cerebrales que están involucradas en estas situaciones de placer. Y en este sentido, bueno, tenemos varias vías de las cuales voy a señalar la que está finalmente en verde, no, perdón, la roja, la vi más larga, la roja, que es la vía dopaminérgica mesocortical. Y en este sentido, nada más para hacer esta explicación, estamos hablando de que hay un área a nivel del tallo, que es el área tegmental ventral, que es una región donde hay producción de dopamina. Y es una producción fuerte, es de los principales centros productores de dopamina. Esta área tegmental ventral lo que va a hacer es que va a verter esa dopamina a varias zonas, de las cuales de las interesantes estamos hablando del núcleo accumbens, que es un núcleo que tiene receptores a este neurotransmisor, que como ya lo dije, está involucrado con el placer, lo voy a volver a repetir más adelante, y, y que finalmente está involucrado en la realización de conductas que finalmente nos hacen sentir bien, ¿sí? Entonces, conductas del placer, pero también conductas que realmente son vitales. Digo, finalmente nos da placer comer, nos da finalmente placer, situaciones de goce del arte mismo, ¿no? Todas estas cuestiones placenteras lo que tienen en común es que van a desencadenar precisamente dopamina y una respuesta a esta dopamina. Pero además, hablando del comer, hablando de la reproducción, hablando del sexo, finalmente las conductas vitales para las especies, para los mamíferos, por ejemplo, están siendo reguladas a partir de esta vía dopaminérgica mesocortical. Ahora, esto se ha entendido gracias a pues la tecnología que ha avanzado a grandes rasgos durante el siglo XX y este siglo XXI. Finalmente tenemos equipos y estudios, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que le ha dado mucha información a las neurociencias. Esta tecnología lo que involucra es que va a hacer un mapeo de diferentes áreas cerebrales, como lo estamos viendo en esta imagen, y en esas áreas cerebrales lo que se está midiendo es el flujo de sangre en esas áreas. Quiere decir que si a una persona la pones a hacer ciertas actividades, se va a entender qué zonas del cerebro están siendo más activas en esas actividades. Esto fue así algo muy importante para las neurociencias, para entender el cerebro. Finalmente, en el pasado, como ya por ahí lo mencionó, pues el doctor Garrido me parece que fue quien lo mencionó, realmente se aprendió, se supo mucho del cerebro y en general del sistema nervioso, no por personas, no por seres vivos, humanos vivos, sino en estudios de animales, pero también en estudios de personas que tenían sobre todo alguna situación, alguna condición, pero además que habían ya muerto y que en ese sentido se podía extraer su cerebro y hacer estudios un poquito más a profundidad para entender qué es lo que estaba sucediendo. Fue realmente algo muy fortuito que empezaran a surgir estas técnicas. Y a partir de estas técnicas, lo que se ha encontrado, hablando ya de un adicto, es que la producción de dopamina en esas regiones que ya mencioné anteriormente, o más bien esa respuesta a esa dopamina, y no es igual. Aquí, por ejemplo, estamos comparando un cerebro saludable y el cerebro de un adicto. Y podemos ver claramente cómo en un cerebro saludable hay una cantidad adecuada, fuerte, de dopamina. Pero además no es una cantidad que se mantiene, y eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante. A diferencia de un adicto, en el que la cantidad de dopamina está realmente bastante limitada. Entonces, eso ya nos está dando cierta información con respecto a lo que está sucediendo en ese cerebro. Ahora, la dopamina, como ya lo comenté, es un neurotransmisor muy, muy, muy importante
eh, que va a funcionar activando el circuito de recompensa, es decir, nos va a generar sensaciones placenteras y evidentemente vamos a hablar aquí de estímulos eh, que que nos van a llevar a querer repetir experiencias. Finalmente, por eso es también algo vital, por eso está involucrado en conductas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Si no nos alimentamos, nos morimos. Entonces, la alimentación tiene que ser algo placentero. Y bueno, aquí, por ejemplo, estoy mencionando cómo funciona o qué sucede en el cerebro de un adicto a cocaína y de alguna manera, de forma muy breve, qué es lo que está sucediendo también cuando hablamos de tecnología, ¿no? En el caso de la cocaína, pues tenemos que esta dopamina se va a producir, va a estarse llegando al área del cerebro en- encargada de dar esta respuesta de placer, en este caso el núcleo accumbens, y finalmente va a ser un estímulo rápido y vuelve a decaer. Sin embargo, cuando la cocaína entra al cerebro, no, la respuesta no se da de manera natural, es decir, hay una producción de dopamina, hay una respuesta puesta por parte del núcleo accumbens y posteriormente es algo rápido, vuelve a bajar ese estímulo. Aquí lo que sucede es que esa dopamina se va a quedar en el ambiente del cerebro, porque además el control que tiene este neurotransmisor es que una vez que actuó, tiene que ser recapturado por parte de las neuronas que lo produjeron. Finalmente, esto no va a suceder. La cocaína va a bloquear esos receptores que van a recapturar a la dopamina y al no poder regresar, se va a estar amontonando, 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 lo que va a llevar a sensaciones intensas, sensaciones eufóricas y evidentemente más alargadas y eso va a reforzar el consumo. En la tecnología sucede también algo, una cuestión con la dopamina. Estímulos, o sea, no es, sería la dosis de cocaína, estímulos como las notificaciones, los likes, las redes sociales, videojuegos, van a estar generando pequeñas liberaciones constantes de dopamina. Y finalmente esto va a reforzar que aquella persona que está metida en todos estos estímulos tecnológicos pues busque más interacciones, busque más tiempo frente a esos estímulos, pues para sentirse bien, ¿sí? Me voy a meter a un simulador y justo quiero mostrar de forma más gráfica lo que está sucediendo con la dopamina. Bueno, voy a checar acá, a ver si lo podemos ver. Mm, descartar. Y déjenme irme, voy a compartir ahorita otra pantalla. Me voy a ir para... Ok, ahí está. Ahí está. Mm, ok. Déjenme dejar de compartir para poder compartir la otra pantalla. No, no se va a ver. Aquí está. Perfecto. Me voy a meter a este simulador. Es un simulador muy interesante hasta para pasarle de alguna manera a los estudiantes. En este simulador, bueno, tenemos una fiesta de ratas adictas a diferentes sustancias. Por ejemplo, aquí está el heroinómano, pero pues me interesa la realidad del el ratón que consume cocaína. Vamos a meterlo a la máquina y vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en su cerebro de rata. Y bueno, aquí lo que podemos ver es lo que yo les comentaba. Tenemos el cerebro, tenemos las neuronas, finalmente este es el botón sináptico y tenemos estos transportadores de dopamina que son los que van a recapturar a este neurotransmisor cuando ya cumplió su efecto para que no se quede ahí. Lo amarillo, estas bolitas amarillas, es la dopamina y obviamente aquí están las vesículas que están manteniendo concentradas pues a estos neurotransmisores. Y bueno, aquí tenemos el receptor de dopamina que está del otro lado en la otra neurona a donde va a llegar el estímulo que va a ocasionar una respuesta. Finalmente, o sea, la segunda parte, cuando entra la cocaína, lo que va a hacer es acomodarse justo
en estas moléculas recaptadoras. Por lo tanto, la dopamina no va a poder regresar a la neurona y ahí se va a quedar y se va a amontonar. Esto nos lleva precisamente a que empiece a tener efecto en ciertas áreas que están relacionadas con estos sistemas de recompensa y que, bueno, no les había comentado como tal de manera breve. Son áreas también muy involucradas en las emociones, están participando en el sistema límbico y también tienen efectos pues en la memoria, además del placer, el deseo, y en otras áreas que tienen que ver con movimientos voluntarios. Evidentemente, al estar afectados, eso es lo que, por ejemplo, explica que las personas adictas a la cocaína no puedan mantenerse estables, que tengan un temblor de repente, ¿no? Entonces, precisamente porque hay una afectación a partir de ciertas regiones que están controlando los movimientos voluntarios. Entonces, bueno, esa fue nuestra visita a esta fiesta de ratas. Y bueno, ya más adelante, ahorita, si puedo, les voy a colocar el enlace para que ustedes también puedan ver este simulador. Igual hasta puedan interactuar con él si les toca en algún momento estar frente a grupo de adolescentes. Creo que ese es un recurso bastante útil. Voy a continuar con la presentación. Nuevamente dejo de compartir acá y voy a volver a compartir, ahora sí, la presentación. Ahí está y compartimos. Listo. Ahí está. Pues bueno, vamos a seguir. Y bueno, dentro de la explicación de la adicción, ya cambiando este paradigma del adicto como un ocioso, como una persona viciosa, como falta de moral, pues tenemos de los estudios importantes a la doctora Nora Folco, aquí la estamos viendo en la imagen. Ella es una científica mexicana nacionalizada estadounidense y actualmente es directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, ahí en Estados Unidos. Entonces, dentro de lo que le ha tocado muchos años es involucrarse entendiendo qué es lo que sucede en el cerebro de un adicto, ¿sí? Entonces, para ella, la realidad es que la palabra, o ella lo explica a través de hablar de que una persona adicta, que es un enfermo crónico, lo que sucede en su cerebro es que fue secuestrado. Y fue secuestrado por la sustancia que está entrando, llámese cocaína, llámese metanfetamina, llámese pues la marihuana, su activo, los cannabinoides, y de las características es que va a haber una reconfiguración de los circuitos cerebrales, va a haber una modificación anatómica en el cerebro de un adicto, lo cual lo va a llevar a que no tenga la voluntad, no es de que no se quiera detener, es que no puede, ¿sí? Van a priorizar el consumo por encima de todo. Si eso es lo que los está haciendo sentir mal, ¿por qué lo van a dejar de hacer? ¿Sí? También va a haber una dificultad en el control de sus impulsos, ya que de alguna manera también va a tener un efecto negativo en lo que es la corteza prefrontal, que es la que de alguna manera está regulando nuestra toma de decisiones. Además, va a haber una necesidad constante de esa sustancia, porque esa sustancia lo que va a ocasionar es que hay una adaptación en el cerebro y que ese mismo cerebro cada vez pida más, 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 porque el efecto va a ir disminuyendo, esa sensación placentera va a ir disminuyendo. Y además también hay un refuerzo negativo. Finalmente, si yo me siento mal cuando lo dejo de tomar, pues lo voy a seguir tomando porque no me quiero sentir mal. ¿Sí? Entonces, es cuento de nunca acabar para ellos, es una enfermedad y realmente hay que tratarla como una enfermedad. Y bueno, eso sería como tal parte de otro tema, no me voy a alejar mucho, no me voy a meter mucho a eso, para empezar ya a hablar de lo que nos corresponde en cuanto al cerebro adolescente. ¿Qué sucede en un adolescente y por qué toda esta antesala en cuanto a la adicción y el secuestro del cerebro? Bueno, estamos hablando del adolescente, pero me voy a ir desde el bebé. Finalmente, el cerebro, este órgano tan importante, que es el control de todo y que realmente es nuestro todo de alguna forma, pues se empieza a formar desde el periodo prenatal, desde antes del nacimiento. Estamos hablando de un periodo embrionario, donde vamos a tener durante las 2 primeras semanas, o más bien durante las 8 primeras semanas de formación de de desarrollo de ese embrión, vas a tener que empiezan a
darse lugar las estructuras, en este caso estructuras importantes para el sistema nervioso, y obviamente va a haber una neurogénesis. Y ya posteriormente, después de esas 8 semanas de gestación de desarrollo embrionario, finalmente va a seguir esa neurogénesis, pero entonces también va a empezar a haber una diferenciación de áreas del cerebro y va a haber también eh, sinapsis, va a empezarse a generar sinapsis importantes. Y al nacimiento sigue habiendo una neurogénesis importante, pero finalmente también va a haber procesos vitales claves de aprendizaje. Esa neurogénesis, aunque es importante, lo tengo que aclarar también, no es tan fuerte como en el periodo prenatal, que se formó como tal el sistema nervioso. Sin embargo, sí es muy intensa la formación de neuronas en esos 3 primeros años de vida. Por eso esos primeros años de vida son tan importantes para el desarrollo neuronal de un individuo. Ahora, de los 3 a los 10 años, esa neurogénesis va a irse de alguna forma cada vez siendo menos rápida, menos acelerada. Sin embargo, se va a empezar a comprometer el sistema nervioso, va a haber un proceso fuerte de aprendizaje, se van a generar conexiones, sinapsis, y se va a impactar sobre el aprendizaje, sobre el conocimiento del medio y sobre el lenguaje. Y finalmente, llegada a la adolescencia, pues esta situación sigue siendo importante en cuanto a la plasticidad. Aquí voy a ocupar la palabra plasticidad. eh, y lo que nos va a llevar es que, aunque siga habiendo neurogénesis, sobre todo va a haber una poda neuronal. Es decir, va a haber una estilización del cerebro. ¿Para que se vea bonito? Sí, más bien para que funcione de una manera adecuada. Y ahí es justo donde nos interesa entender lo siguiente. En un adolescente hay toda una revolución en su cerebro. ¿Por qué? Porque la hipófisis empieza a secretar hormonas sexuales. Y eso a su vez tiene un aspecto importante en la plasticidad, en la reorganización del cerebro del adolescente, que va a impactar sobre el sistema límbico y que lo va a hacer hiperreactivo. Sin embargo, la corteza prefrontal todavía no está madura. Por lo tanto, los adolescentes no miden las consecuencias, ¿sí? Este, y finalmente, al no frenar la conducta, pues se somete a muchos riesgos. Este neurodesarrollo, este neurodesarrollo como tal, dura 20 años. Aproximadamente se dice que el sistema nervioso y sobre todo el cerebro, lo que es ya esta parte de la corteza, tiene un proceso muy importante de maduración que va a durar aproximadamente, dice 20, pero aproximadamente 21 años. Curiosamente, 21 años en algunos países es la edad de mayoría de edad, ¿no? O sea, finalmente, a los 21 años eres mayor de edad. Aquí en México no, aquí es a los 18, pero finalmente, bueno, pareciera que tiene algún sentido lógico el pensar que alguien de 21 años ya llegó a cierta madurez en su neurodesarrollo. Ahora, esta situación del neurodesarrollo, hablando del embrión, regresándome al bebé, es importante porque se va a dar por factores que pueden ser endógenos, como la misma herencia genética, epigenéticos, y esto es súper importante, porque la epigenética es lo que va a condicionar es que cuestiones del medio ambiente externas están impactándonos directamente y están modificando nuestros genes y su expresión, ¿sí? Pero además también va a haber factores exógenos. Esos factores exógenos es lo que sucedió en el ambiente antes de que nacieras, durante el proceso de y posterior al nacimiento. ¿Sí? Entonces, son factores que también van a impactar
en ese desarrollo de ese sistema nervioso. Y hay factores indeterminados. eh, y además hay factores culturales, psicológicos y socioeconómicos. Y aquí, dentro de estos factores culturales, psicológicos, socioeconómicos, pues hay un aspecto importante: estimulación psicosensorial, estimulación afectiva, relación madre-hijo. Las posibilidades educacionales también son importantes. La alimentación, la salud, las comunidades cerradas, la familia, pero también las amistades, ¿sí? Factores socioculturales, los grupos de amigos, cómo socializo. Todos estos factores van a ser importantes para neurodesarrollo en un bebé y en un niño. Y obviamente también se van a ver impactados en el adolescente. Y entonces esto nos lleva a la definición de adicción digital. Como tal, una adicción digital la podemos definir como aquella en la que hay un uso excesivo y compulsivo de dispositivos. Estos dispositivos pueden ser teléfonos, computadoras, tabletas, y lo que la caracteriza es que su uso, al ser excesivo, interfiere con las actividades de la vida cotidiana, es decir, también con los aspectos sociales, académicos, entre otras cuestiones. Dentro de los síntomas, tenemos dificultades para que, en este caso, el adolescente controle su uso. Hay síndromes de abstinencia también a partir de que se quite el estímulo. Hay una negación. Yo no soy adicto al celular. ¿Cuántas veces el adolescente no le dice eso a sus padres o al profesor, no? Yo no tengo problemas, eso no existe, yo no soy adicto al celular. Yo si quiero lo dejo. Lo que pasa es que lo necesito para la escuela, lo necesito, y empiezan a justificar, ¿no? Y la búsqueda constante de nuevas experiencias digitales que también los pone en riesgo. Ahora, vamos a definir a la adicción digital o tecnológica, hablando de adicciones conductuales también. Si una persona pierde el control sobre una conducta placentera, que ya no lo va a dejar hacer nada más, podemos hablar de que hay una adicción conductual. Como adicciones conductuales tenemos una lista, podemos hablar de la ludopatía, el juego, que de hecho esta es la que actualmente está como tal incluida en el DSM-5 a partir del 2013, ya la tiene bien tipificada. Las demás conductuales como tal no las ha tipificado del todo, pero hay muchos estudios científicos al respecto. Entonces, también hay una adicción al trabajo, hay una codependencia, adicción a la comida, al sexo, a la pornografía, a pues los gadgets, pero más que internet, celulares, al uso que se les da, que finalmente puede englobar algunas de estas adicciones, porque a veces la adicción al celular es porque quiero jugar, la adicción al celular o al internet es porque me interesa ver ciertos videos, la adicción, o sea, va a haber otra situación que me está llevando a que yo esté pegado, conectado a un dispositivo tecnológico. Y bueno, la adicción a las compras, que también puede ir de la mano de esta parte. Vamos a hablar un poco de estadísticas. Estas estadísticas son sacadas de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en DUTIT, es del 2022, es la más reciente, y quiero resaltar ahí varios puntos. En esta estamos viendo a nivel mundial el uso de Internet, y estamos comparando 2 años, 2021 y 2022. Finalmente, lo que llama la atención, bueno, aquí están todos los países, Corea del Sur, Reino Unido, Suecia, pero lo que llama la atención es México. En el 2021 fue solamente un año de diferencia. Estamos hablando de que había 75.6 usuarios de Internet, y este número aumenta, y es un aumento significativo estadísticamente, a 78.6%. ¿Sí? Entonces, en los demás también hay aumentos, salvo en Japón y Brasil, donde hay una disminución de usuarios de Internet por X causas que no vamos a analizar ahorita. Y pasamos a la siguiente. Usuarios de Internet. Aquí estamos comparando del 2019, que es cuando empieza la pandemia de COVID, y 2022. Me voy a enfocar en esos dos. Tenemos el porcentaje. En el 2019 teníamos 69.6% de usuarios de Internet contra la actualidad, 2022,
78.6%. Ha habido un aumento, evidentemente, tuvo que ver la pandemia, tuvo que ver también el crecimiento del país, entre otras cuestiones. En el ámbito rural urbano, me voy a concentrar en el rural que está en verde. En México, podemos decir que estas estadísticas hasta este punto no están reflejando cosas negativas. Realmente es algo bueno que estemos conectados, dada la globalización. 2019, en el ámbito rural, 48.4% tenían de alguna manera acceso a Internet. Y en el 2022, el 62.3% en el ámbito rural ya tienen acceso a Internet. Ahora, según, aquí es donde se empieza a poner interesantes estas estadísticas, grupos de edad y sexo. Y me voy a concentrar en la edad. Y me voy a concentrar, bueno, en el 2019 y 2022, lo único que voy a decir al respecto es que si comparamos esas dos fechas, 2019 que está en azul clarito y 2022 que está en azul fuerte, lo que podemos ver es que hay un aumento del 2019 al 2022. Pero me voy a concentrar en las edades en el 2022. Porcentaje que más utiliza Internet, la población de 18 a 24 años, un 95% de usuarios de Internet, y de 12 a 17 años, un 92% usuarios de Internet. ¿Y quiénes lo utilizan o en qué porcentaje se utiliza diario? También hay un aumento del 2019 al 2022, siendo un uso diario el 91% el uso diario. Otro dato interesante, horas promedio. Se me fue creo que un poquito el audio. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, es que como que se me apagó mi esta ahorita me di cuenta, pero ya lo prendí otra vez. Perfecto. Entonces, las horas promedio, nuevamente, hay 2019, 2022. Nada más quiero recalcar en estos dos años que si hay un aumento, digo, aparentemente aquí hay una disminución, pero esa disminución no es lo suficientemente baja para decir, ay, quedó igual que en el 2019. Hay un aumento en todos los casos. Pero lo preocupante es que tenemos que el uso de más horas está en la población de 18 a 24 años con, lo voy a redondear, 5.96 horas diarias de uso de Internet. Y el segundo de preocupación, digo, porque el otro es 25 a 34, que también tiene que ver con lo laboral, tenemos de 12 a 17 años que están usando un promedio de Internet diario de 4.7 horas, casi 5 horas en el 2022. Según el tipo de conexión, aquí ya me voy más rápido. Finalmente, lo que más se usa son los smartphones, los celulares. Esto no quiere decir que solo se use eso, digo, esta estadística implica que los que usan Smart TV también usan smartphones, o sea, pero bueno, aquí lo que más se usa son los celulares. Lo negativo, tipo de uso, entretenimiento. Y vamos a hablar en la franja azul. Digo, la azul clarito está también muy arriba, pero la azul oscura, bueno, en entretenimiento estamos ante un 89.6% de uso de Internet por entretenimiento. Aquí se engloba esto también, ¿no? Acceder a contenidos audiovisuales, revistas, libros, eh, apoyar la capacitación o la educación, en este caso, aquí está. Y básicamente, esta, y comunicarse, ¿no? Comunicarse un 93.8%. Acceder a redes sociales, 9.6%. Eso, eso ya es preocupante. El problema es esto. ¿Cuántas veces no nos ha tocado, o tal vez hemos sido partícipes,
de tener a nuestros niños o ver niños en un restaurante, en algún lado, en un consultorio, en algún sitio, que en lugar de estar conviviendo, interactuando con los demás, están metidos en la tecnología. Y entonces vamos a hablar justo de bebés tecnológicos. Según datos de la UNICEF, muchos adultos usan pantallas para mantener a los niños pequeños entretenidos o distraídos. Ese es el verdadero problema. Finalmente estamos hablando del desarrollo del cerebro de un ser humano. Y estamos hablando que de recién nacido a los 3 años, ese desarrollo es vital. En ese contexto, ellos van a aprender muchas cosas, pero las tienen que aprender con el contacto humano. Obviamente, los efectos ante el uso, porque hay muchos bebés de 6 meses a los cuales ya se les deja una tableta, estamos teniendo este efecto. Y eso nos estaría explicando el por qué la educación está decayendo. ¿Cuál es el verdadero problema de la educación en México y en otros países? Se reduce el aprendizaje. El desarrollo de la concentración se ve perjudicado. La concentración se logra porque el niño puede empezar a entender cuando se aburre, empieza a reflexionar y empieza a pensar y está la creatividad y se le ocurre otra cosa para hacer. Pero si yo le doy una tableta o le doy un celular donde solamente está con clic, 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 no lo dejo que piense, no lo dejo que empiece ese proceso, no lo dejo que pueda concentrarse en una tarea, porque además estamos hablando que en el Internet las imágenes, todo lo que pasa ahí es demasiado bullicioso, es demasiadas luces, demasiados movimientos, demasiados cambios. La constante absorción de imágenes, mensajes en pantalla afecta, por lo tanto, su capacidad de atención y enfoque. Hay una limitación de la capacidad de comprender señales no verbales. Justo en estas edades, el niño, y lo vemos la otra vez platicaba con alguien y me decía que estaba sorprendido de cómo los animales, perros, gatos, aunque muy probablemente no te entiendan lo que les estás diciendo, entienden tu gesto. Es comunicación no verbal entendida desde el mismo animal mamífero inferior, lo vamos a decir desde esa forma, porque supuestamente nosotros somos los mamíferos superiores. Eh, sin embargo, el cerebro de un perro y el cerebro de un gato, el cerebro de un perro son animales muy listos y se están equiparando a los primeros años de vida de un ser humano, esos cerebros. Hay una similitud, hay una correlación en cuanto a la inteligencia o la capacidad de comprender. En el caso de los animales, de los perros, por ejemplo, se frena a cierto momento y se quedaron ahí. Nosotros seguimos evolucionando y seguimos desarrollando una conciencia, nuestra corteza frontal, toma de decisiones, toda esta capacidad de abstracción, de creación, de lenguaje, pues ya es propio de nuestra especie. Pero bueno, si los animales aprenden esa capacidad no verbal, es durante esos primeros estímulos. Y un niño que está en ese mismo ambiente, lo aprende también en esa edad a entender de manera no verbal lo que está sucediendo. Ahorita, en general, es común encontrarnos adolescentes que están malinterpretando situaciones, que están dando por hecho, me vio feo o lo hizo por tal cosa, y no tienen una capacidad de comprensión no verbal. Y eso evidentemente los limita, les perjudica en sus relaciones sociales. Y bueno, la exposición a las pantallas reduce la capacidad, descontrola la frustración. Eso es sobre todo de lo más preocupante. Creo que todo, pero esto, los berrinches, ¿no? El niño tiene que aprender a regularse. Es también hablar de la inteligencia emocional. Si el niño no lo hace durante sus primeros años de vida, no solamente hasta los 3 años, 4, 5, 6, si en ese proceso no lo vamos guiando, no le vamos permitiendo que se aburra, es más,
llevarlo a la naturaleza, que se caiga, que llore porque le dolió, que se levante, que vea que puede seguir, me caigo, me levanto y sigo. No estamos ayudando a que pueda resolver qué hacer con esa frustración. No le estamos ayudando a su maduración en su inteligencia emocional. Es lo que quiere decir que la tecnología, aunque no es mala, lo malo es cómo la usamos, no puede cumplir la función de entretener de la misma forma que nosotros no dejamos que los niños finalmente se atraganten de golosinas. Sería algo perjudicial para ellos. Tampoco los dejamos que se acuesten a la hora que quieran o que jueguen todo el día o que finalmente que te diga no quiero ir a la escuela. No, no vayas a la escuela. No te preocupes, tienes 7 años. No vayas a la escuela. No, no sirve para nada. Así como no dejamos que ellos hagan eso, pues también tendríamos que considerar qué tenemos que hacer con lo tecnológico. Es las golosinas del niño. La tecnología y las golosinas se parecen mucho, ¿sí? Esto también aplica no solo al niño, también a los adolescentes. Ya casi voy cerrando. Finalmente, lo que les comentaba, en un adolescente apenas se está consolidando la corteza prefrontal. Tenemos aquí la imagen de un recién nacido, de un niño de 2 años, cómo va madurando el sistema límbico, y la corteza prefrontal, que es la que me va a permitir la conciencia y la toma de decisiones. El de 3 años todavía no está tan madura y a los 22 años ya tenemos maduración y además conexiones, comunicaciones, finalmente, que nos permiten resolver el mundo o verlo desde otra perspectiva. En cuanto a esa madurez, que también es una madurez de inteligencia, de emocional, ¿no? Una madurez hacia la inteligencia emocional. Ahora, dentro de las cuestiones físicas, también con el uso tecnológico, pues tenemos que la tecnología nos va a ocasionar daño en nuestros ojos, a nosotros como adultos y a ellos también como adolescentes. Finalmente, la luz azul es una luz capaz de atravesar el cristalino y de incidir en las células de la retina, que son las receptoras, conos y bastones, y que además no se regeneran. Estas células no tienen la capacidad con las que nacemos, es con las que morimos. ¿Sí? Lo que explica que las personas de edad empiecen a cambiar su color de ojo, su cristalino, pero además que empiecen a tener problemas de visión. Y actualmente nuestros niños están teniendo problemas de visión. Trastornos del sueño, esa luz azul, muchos de ellos duermen con su celular pegado o de plano en la cama. Finalmente, porque toda la noche, si les llega una notificación, están al pendiente. Muchos de ellos se están acostando muy tarde, 3 de la mañana y no se han dormido. Y estamos hablando de trastornos del sueño que los están llevando a un mal sueño y a insomnio. Problemas de postura, también a la posición en la que ellos están con sus equipos, les va a ocasionar una debilidad cervical, les va a ocasionar también debido a la posición y también por la vista, dolores de cabeza, va a haber precisamente problemas de la columna misma, se pueden generar hernias en los discos y lesiones en los nervios de brazo y mano. Y problemas de obesidad. Al tener un niño conectado a la tecnología tanto tiempo, lo estamos alejando de otras, o a un adolescente, lo estamos alejando de otras interacciones. No, no va a hacer deporte, por estar rápido, no va a cuidar lo que está comiendo, no va a cuidar su alimentación, entre otras cosas. Esto nos lleva precisamente a, hablando de educación, a un analfabetismo funcional en México. Esta estadística desde el 2020, el porcentaje de estudiantes en México con dificultades en comprensión lectora, y esto es de las pruebas de PISA, que es una prueba internacional, y del enlace, que es una prueba interna aquí en el país. Tenemos que en los estudiantes de secundaria, el 80% en el 2020, en la prueba aplicada en el 2020, PISA y enlace lo arrojaron, no comprende lo que lee. Es lo que nos estamos llevando actualmente. Y en la educación media superior, el 34% no comprenden sus lecturas y tampoco tienen una capacidad de inferencia. Entonces,
Hablamos de analfabetismo funcional, que se está definiendo como aquellas personas que aunque saben leer y escribir, no pueden manejar información de lenguaje, ni escrito ni verbal, de manera adecuada, no lo pueden hacer. Y evidentemente eso va a ser un problema para la sociedad o para el grupo al que pertenecen. Vamos a avanzarle. ¿Qué pasa en el mundo? Ejemplos en cuanto a qué estamos llegando ya a nivel mundo en 2023. Los leo tal cual textual. El uso excesivo de pantallas es un comportamiento que empieza a llamar la atención de las autoridades sanitarias. Esto es de España. En la Estrategia Nacional sobre Adicciones diseñada en España, se señala que el uso excesivo del Internet, pantallas digitales y otras TIC podría derivar en comportamientos que presentan analogías con la adicción a sustancias. Ya hay muchos estudios al respecto y ya los países se empiezan a preocupar con lo que está sucediendo. Finalmente, dentro de lo que se ha encontrado es que hay una consecuencia ante, llámese adicción digital o llámese el uso excesivo de la tecnología, hay una consecuencia negativa académicamente. Tenemos ya estudiantes con bajas calificaciones, que muchas veces ya es el común, dificultades para que se concentren, no tienen interés en el aprendizaje y hay una disminución en su capacidad de análisis y crítica. También problemas a nivel social, hay un aislamiento, lo cual los va a llevar a no generar una inteligencia emocional, no les va a permitir establecer relaciones saludables, va a haber ciberbullying, problemas en la vida familiar y también aquí hay un daño emocional. Esto nos lleva también a enfermedades como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, sentimientos de soledad y vacío, problemas de imagen corporal y ante las redes sociales compararse con otros. Eh, ¿Qué están haciendo? Ay, perdón, ¿qué están haciendo los países? Este, países que han estado en la puntera en cuanto a calidad educativa, Finlandia, Suecia, finalmente están dando marcha atrás, por decirlo de alguna manera, ante el uso de tecnología, porque eran países que habían apostado, por ejemplo, en Suecia se apostó a partir del 2009 más o menos, se apostó por la digitalización a nivel escolar. Entonces se empezaba a cambiar libros de textos fuera, uso de tabletas, todas estas situaciones y para volver más moderna la manera en la que ellos aprendían. Sin embargo, lo que ellos empezaron a notar a partir de ahí es que sus estudiantes, en lugar de mejorar, estamos ya ahorita en el 2022, ya hay mucha evidencia, hay cierto retroceso, hay ciertos problemas en cuanto a la concentración, hay ciertos reportes en cuanto a ya molestias porque no pueden no estar con sus equipos, que además muchas veces tienen los equipos tecnológicos y no los ocupan para lo que debe de ser, sino los ocupan para redes sociales dentro de la misma sistemas o las mismas escuelas. Entonces lo que deciden en general es dar marcha atrás, no alejando completamente lo tecnológico, pero volviendo al papel, a la tiza, al lápiz, a otras situaciones, porque también se ha entendido que la caligrafía misma es muy importante para el desarrollo neurológico. Esto nos lleva pues a generar conciencia y analizar qué es lo que está pasando en una historia. Se las leo de forma rápida. La profesora armada con tizas de colores suma fracciones en el gran encerado enmarcado en madera rústica que cubre la pared frontal de la clase. Los niños de cuarto grado, de 9 y 10 años, hacen sus cuentas en los pupitres con lápiz y cuartillas. El aula está forrada de papeles, mensajes, horarios, trabajos de los alumnos. Ninguno ha salido de una impresora. Nada, ni siquiera los libros de texto que elaboran los propios niños a mano, ha sido realizado por ordenador. No hay detalle alguno en esta clase que pudiera desentonar en los recuerdos escolares de un adulto que asistió al colegio el siglo pasado. Esto sucede, no el siglo pasado, no el siglo XX, no el siglo XIX, el antepasado, sino actualmente, y estamos hablando de una zona en Estados Unidos que es el corazón de la tecnología. Estamos hablando de Silicon Valley, que es donde se dan los mayores desarrollos a nivel de economía digital. Y finalmente,
es donde se encuentran los gurús digitales. Y estos gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas. Estos modelos de escuela es la pedagogía Waldorf, de la cual hay mucha información y que surge posterior a la Primera Guerra Mundial por parte de un alemán. Y en esta pedagogía Waldorf se apuesta porque los niños, sobre todo los niños de primera formación, preschool, primary, elementary, puedan aprender en un ambiente donde impera la naturaleza, donde impera el arte, donde impera de alguna manera ciertos hábitos, y eso les permite generar humanos con un desarrollo integral. Los alejan de la tecnología. Ya a nivel secundaria les empiezan a permitir o a permear el uso tecnológico porque también es importante, pues, la alfabetización digital en un mundo globalizado. Por lo tanto, pues sí podemos decir que las tecnologías de la información son una parte muy importante de la sociedad y de la vida. Estamos hablando de globalización. Obviamente, gracias a ella, pues ha habido muchos beneficios. Sin embargo, el abuso de estas herramientas, pues tiene consecuencias muy negativas que ya las estamos viendo, ya las estamos viviendo. Dentro de los consejos, ¿qué podemos hacer? El rol de la familia es muy importante. El entorno educativo también, para hablar de prevención digital. Es establecer límites, ¿sí? Es una comunicación constante con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Es apostar a que haya una conciencia real en el uso de lo digital. Y es un apoyo y una orientación constante a los adolescentes para afrontar desafíos en cuanto a que no permitamos que ellos caigan en este ciclo de adicción, que no puedan hacer otra cosa que dependan totalmente de lo tecnológico para su vida cotidiana. No que no lo usen, sino que la usen de manera inteligente. Ahora, recomendaciones en niños menores de 2 años, la realidad es que la recomendación es no usarlos. O sea, yo no tendría por qué estar viendo un niño de 6 meses en un restaurante con una tableta. Un niño menor de 2 años no debería de tener ningún dispositivo tecnológico. Niños de 2 a 5 años, la recomendación es no más de 1 hora al día de contenido digital de calidad y obviamente supervisado por el adulto. Niños mayores de 5 años, entre 1 a 2 horas, obviamente estableciendo límites, también supervisando de alguna manera el contenido, que es lo que están ellos revisando, si es un contenido pasivo, que no tenga ningún propósito, o es un contenido que los está llevando a la acción, a la reflexión constante, y no pasarnos de esas 2 horas. En instituciones, pues es el desarrollo integral lo que se busca a partir de la individualidad. Tenemos que nutrir a nuestros estudiantes viéndolos como individuos con sus cualidades, con sus diferencias individuales, pero fomentando en esas cualidades, en esas diferencias, un ambiente inclusivo y diverso. Tenemos que apostar por la creatividad y eso, o sea, para poder ser creativos tenemos que alejarnos muchas veces de estar metidos en lo tecnológico tantas horas. Tenemos que ir por el juego, pero no el videojuego, sino el juego real, el juego de la naturaleza, el juego en la interacción física, humana. El aprendizaje experiencial nos lleva a lo mismo, es el estar en contacto con la naturaleza misma, tener ritmos y rutinas también es muy importante. Los adolescentes necesitan, aunque ellos digan que no, aunque peleen, sí necesitan límites, necesitan saber que pueden estar seguros en algún lado, confiar en algo. Ellos todavía no saben bien hacia dónde van o qué quieren y justo ahí es donde nos necesitan a nosotros los adultos para guiarnos y para eso ellos necesitan tener rutinas, necesitan tener direccionamiento, obviamente con libertad. Y pues nosotros como profesores, si nos toca, tenemos que ser ejemplo, tenemos que modelar. Y sobre todo, hablando de esta situación, tenemos que incorporar contenidos sobre la adicción digital, hablarlos a ellos desde chiquitos, comentarles que hay riesgos con respecto a una adicción digital, pero que es necesario que también estén alfabetizados en ese mundo digital. Y para eso también hay que enseñarles habilidades de cómo usar redes sociales de forma segura y responsable. ¿Sí? Recomendaciones para la salud en general, pues la higiene postural, ¿no? Dice, dentro de las que te puedes encontrar es, finalmente, si estoy yo en un dispositivo, tengo que estar
recargado en una silla, de preferencia ergonómica la silla. No tengo que forzar el cuello, no tengo que estar con el cuello abajo, sino con una vista hacia el frente. Si mi dispositivo está pegado en un mueble, pues tengo que tener apoyados brazos y muñecas. Tengo que dar descansos a mis dedos también. Eh, Finalmente, tengo que darme descansos después de cierto tiempo, igual pueden ser unos 20 minutitos para que coincida con la higiene ocular. Me levanto, hago estiramientos, hago ejercicios de cuello de relajación, de, cal- de- y me vuelvo a acomodar. Si no me queda de otra y tengo que seguir trabajando. Si no, obviamente, no abusar del tiempo. Y en cuanto a la higiene ocular, pues es limitar el tiempo frente a pantallas y si no se puede tomar pausas. Estas pausas son recomendadas por la Asociación Americana de Optometría, 20-20-20. 20 minutos, estoy en mi dispositivo. Después de esos 20 minutos, hago una pausa de 20 segundos y observo objetos no virtuales, sino reales, que estén a 6 metros de mí. Los observo, los analizo, para descansar también la vista. También de preferencia elegir monitores con menos emisión de luz, y hay muchos equipos donde uno puede programar eso. Y usar filtros de luz azul, ya sea instalarlos en los mismos equipos o, por ejemplo, anteojos. Hay los anteojos, solicitarlos o tenerlos con estos que está de moda de la antiluz azul, ¿no? Este, y bueno, en conclusión, les dije que me preocupaba alargarme bastante, pero bueno, sentí yo que todo esto era innecesario, importante. En conclusión, realmente estamos ante un gran reto. Realmente estamos ya teniendo las consecuencias de todas estas generaciones que ya son chicos tecnológicos, que ya crecieron con un celular en la mano, pero la realidad es que siempre o siempre estamos a tiempo de hacer lo correcto. Y no es quitar, y no es, la tecnología es mala, no, es entender y llevarlos ellos al entendimiento. Y sobre todo si tenemos la oportunidad de estar frente al grupo de pequeñitos, con mayor razón, ahí tenemos muchísima más ventaja, porque apenas se están formando. Hay un gran campo para poder hacerlo lo mejor para ellos, pero si ya nos tocan muchachos de secundaria y de bachillerato, pues es estar llevándolos a la reflexión y también dialogar con los padres. Esta cuestión de escuela para padres creo que es muy necesaria, también hablando de esta alfabetización digital. También los mismos padres necesitan esta alfabetización digital para un buen uso y consumo tecnológico también para sus hijos, ¿sí? Parte de las referencias que estuve mostrando a lo largo de la presentación, y de mi parte sería todo. Voy a quitar mi presentación para darle paso al doctor Flavio. Muchísimas gracias. Muy bien, Liz, gratamente sorprendido y muy interesante todo lo que nos has compartido. Creo que no te veo, pero si pudieras prender tu cámara, por favor. Ay, la apagué. O No, sea, apagué. Perfecto. yo la apagué Sí. porque estaba arrastrándose tu voz y entonces creo que tenías problema en el ancho de banda. Perfecto. Entonces, Sí, sí, sí. generalmente el video jala mucho este recurso y dije, voy a Ok, apagarle su pantalla para que pueda hablar mejor. perfecto. Y como Gracias, estaban gracias. tus diapositivas, pues no pasaba nada. Muy bien. Perfecto, sí. Liz, pues yo muy agradecido, Ujú, pues bastante sorprendido y muy reflexivo. Esto me mete muchas reflexiones porque a personas muy cerca de mí y a ujú, personas también muy lejanas de mí, pero tienen una cuestión en común, ¿no? Fernando Sabater decía en uno de sus libros que la nana televisión, ujú, ¿no? En ese entonces y ya casi nos persinábamos algunos católicos con eso, ¿no? Ahora con el internet y la inteligencia ujú. artificial y todo ese tipo de cosas, con unos videos preciosos que hacen para los niños, se encandilan con eso, ¿no? Y toda la explicación que Sí, nos das, la verdad que está maravilloso. Bueno, sí, sí, sí. déjame revisar el chat. Ujú. Hay muchas personas que te felicitan. Yo apúntame ahí, por favor. Y Gracias. sin embargo, no hay una pregunta. Yo creo que quedó precioso. Algo Bueno, que me aquí yo pidieron. estoy leyendo una de Alfonso Ramiro.
A ¿Cómo ver, cree usted que podemos usar correctamente el Internet, ya que a través de ya, la ya es cierto, pandemia, Alfonso Alamir, sí, sí, la pandemia fue un parteaguas para todos? para muchas cosas. Yo ya necesito lentes, digo, también por mi edad, pero, pero me gasté un montón a los ojos con la pandemia, justo Sí, conectada en sí, clases, sí. y la realidad es que de lo que es las propuestas actuales, es que mm, tenemos que intercalar actividades. Y de hecho, los chicos lo agradecen. O sea, aparentemente al principio dicen, no, porque están desmotivados, porque la misma situación de pasividad tecnológica los lleva a no quiero moverme, no quiero pararme, pero cuando uno los empieza a retar y empieza, de alguna manera también estamos condicionados, hablando de Skinner, que también fue mencionado en las Claro, otras ponencias, finalmente cuando los empieza uno a retar, a darles de alguna forma ciertas cuestiones buenas para ellos y a también explicarles el por qué lo vamos a hacer, qué vamos a lograr, el objetivo de la actividad. Y cuando ellos empiezan a vivirlo y empiezan a disfrutarlo, entonces ellos agradecen más momentos en la naturaleza, más momentos de actividades en las que ellos puedan estar cara a cara dialogando. Por ejemplo, llevar un texto o un cuento y en ese cuento, pues igual puede ser hasta una lectura eh, del mismo profesor con buena entonación, que sea algo bonito, interactivo y empezar a hacerles preguntas y reflexionándolos a nivel de la ética, a nivel, moviendo los saberes desde muchos campos, para que ellos no necesiten o no sientan la necesidad de su celular, su tableta, su dispositivo. O sea, tenemos que moverlos a la acción. Básicamente sería el consejo. Y no quiere decir que nunca lo ocupen, puede haber otras actividades donde evidentemente va a ser necesario el uso de la tecnología, pero que sean limitadas, que no sea el común denominador dentro de una clase. perfecto. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues Sí. a tomar nota porque aquí hay mucha chamba con todos los padres de familia, ¿no? En verdad que esa Sí, nana, iPads, ¿no? Todo ese tipo sí, de aparatitos son, híjole, ujú, tremendos. Pues ya lo sí, dijiste y lo dijiste muy bien. Lisette, sí, pues mira, pues yo quisiera ya ir cerrando por el tiempo. ujú, Y a nombre de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, ujú, espérame tantito, aquí está, ¿no? sí, Y de la Red de Investigadores de Educación de América y el Caribe también, RIAC, otorgan el presente diploma a la doctora Lisette Tiburcio ujú, Márquez por su contribución como ponente del Simposio de Neuroeducación en modalidad virtual del 25 al 29 de noviembre, transmitido a través de la plataforma Zoom desde la ciudad de Oaxaca, México. Oaxaca, México, noviembre 29, 2024. Pues es un pequeño sí. reconocimiento Gracias. a tu aportación el día de hoy, pero va con mucho cariño. En un ratito más te lo Muchísimas gracias. comparto a Sí, tu cuenta de WhatsApp. Muchas sí, muchas gracias, gracias. Lisette, te agradezco. Sí, En verdad estuviste fenomenal. Y muchísimas cerramos como yo gracias. había dicho, íbamos a cerrar con broche de oro, se Qué bueno, cumplió, sí, ¿no? sí. Muy Gracias, bien. gracias. Pues muchas gracias. Voy a apagar la grabación. Me Sí. quedo